del aire es una magia, es una buena cosa. Voy hablando un poco de... No, es que estas son las cosas que son ocurridas en distintas partes, ¿no? No sé si hemos hablado de las portadoras. El ruido del agua, el ruido del viento, pues esto es una buena portadora natural que normalmente ha dado buenos resultados. Para que, claro, en la actualidad ha sido superado por las portadoras cristianas. Pero debe tenerse en cuenta. Digo yo. El ruido de fondo este de las hojas también. Estos lugares son propicios para hacer ensayos. Aquí lo que me cae mal es el digital con el título de verdad o el título de una película. Cuando vuelvas, yo no vivo en San Camilo bien. Nos encontramos en los restos de una antigua iglesia templaria en Vallgorguina. Se trata solamente de hacer una demostración de cómo ha ido evolucionando la experimentación. En un principio, la gente recurría a cementerios, etcétera, etcétera, a mansiones abandonadas, y se limitaban a un magnetofón normal y corriente, a un micrófono de calidad, cuanto mejor calidad, mejor. Luego ya posteriormente, para observar si habían cambios del magnetismo en el momento de proceso de psicofonía, se puso de moda llevar un magnetómetro. Bueno, la realidad es que yo no sé si se han podido observar grandes cambios en el momento del proceso, una entrada, una psicofonía, una grabación. Pero bueno, de todas maneras es una herramienta de trabajo que siempre nos puede dar en un momento determinado una solución o una pista. Y luego ya últimamente los magnetofones pasaron de moda y se están utilizando las grabadoras digitales de disco, de minidisco, con las cuales se obtienen unas grabaciones mucho más limpias, sin ruido de fondo de arrastre del motor como pasaba con el magnetofón, y luego se pasa directamente de aquí al ordenador donde se ponen a estudiar con todo detalle y paciencia. Esto ya actualmente no se hace. Bueno, para experiencias de campo el minidisc sí que se emplea, pero el magnetofón prácticamente ha pasado al olvido. Según algunos comentaristas, hasta hace poco se habían celebrado misas en el interior de esta capilla de origen templario. Y también, según la tradición, en ella se habían grabado psicofonías desagradables, lamentos, quejidos, pero por el motivo que fuera, la capilla fue cerrada y no se han vuelto a celebrar misas. Entonces esto queda templario entonces. Perfecto. Este es el famoso dolmen de Vallgorguina. En él, la noche de San Juan, se celebran extraños rituales a cargo de brujas, brujitas y magos. Personalmente yo no he conseguido nunca una grabación psicofónica, por ello he desistido de hacer ensayos en este lugar. Los primeros investigadores comenzaron a hacer sus ensayos en cementerios, con el objeto de obtener quizás psicofonías más abundantes, pero esto hoy día está totalmente descartado. En la actualidad se trabaja íntegramente en el laboratorio, obteniendo resultados realmente magníficos. En un principio de investigación se creía que las construcciones antiguas, monasterios, casas abandonadas, etcétera, etcétera, eran lugares más propicios para obtener grabaciones. Bueno, eso hoy está un poco desechado. Se obtienen maravillosas grabaciones en el laboratorio. Lo que pasa es que puede haber un fenómeno de ondas
permanentes en un sitio determinado y solo exclusivamente se cogen en ese sitio determinado. Como por ejemplo aquí en Pedralbes aseguran que en ciertas fechas, que yo desconozco, se cogen cantos gregorianos o bien letanías del rosario. Estamos en Valvidrera. La iglesia que vemos al fondo es Santa María de Valvidrera. Una de las primeras psicofonías que obtuve, que debía ser sobre 1975, fue al pie del torreón de esta iglesia en compañía de mi buen amigo don Fernando Jiménez del Oso. Aquí, al pie del torreón, habíamos grabado psicofonías y era curioso observar que al cabo de 10 o 15 minutos de estar grabando, los perros de las masías empezaban a aullar y a ladrar. Parábamos las psicofonías y los perros se calmaban. Esto lo habíamos observado más de una vez. Hoy la iglesia está cerrada y no nos podemos acercar al torreón. Al fondo y entre la maleza podemos distinguir perfectamente la entrada de un túnel. Este túnel, durante los últimos meses de nuestra guerra civil, fue utilizado por muchos barceloneses que venían a refugiarse aquí huyendo de los bombardeos. Vivieron y convivieron 15, 20 días, quizá un mes, en malas condiciones. Lo curioso es que años después, ya a principios de los 80, en ese mismo túnel se captaron voces psicofónicas que hacían referencia a los bombardeos de Barcelona. Nos encontramos en el monasterio de San Cugat. Aquí un compañero grabó una psicofonía muy agradable. Una voz de mujer le dice o le anuncia: sigue canción. Pasados 2 o 3 segundos después de este anuncio, alguien canta 2 o 3 estrofas de una canción de cuna. Posteriormente, en noches siguientes, se repitió el experimento y poco a poco esta canción fue debilitándose hasta que llegó un momento que desapareció totalmente. Sinesio, ¿has encontrado alguna diferencia entre las voces obtenidas en tu laboratorio con las obtenidas en exteriores? Sí, he encontrado diferencias en cuanto a claridad de grabación y en cuanto a longitud de la grabación. O sea, por vía acústica, 2, 3 palabras, quizás 4, pero no más. En cambio, por línea directa, radio, se consiguen frases hasta de 7, 8 y 9 palabras, y quizás más, ¿no? Esa es la única diferencia, es esta, y la claridad. La claridad de las obtenidas mediante una onda hertziana, como no hay efecto de reverberancia ni de movimiento cinético molecular o de ruido termomolecular, son mucho más limpias las obtenidas por radio. ¿Y sabes tú alguna hora del día más favorable para la obtención de voces? Bueno, yo no creo que exista una hora determinada. Lo que pasa es que yo, como trabajo siempre más o menos a la misma hora, las primeras horas de la mañana, las primeras horas de la tarde, yo creo que ya se ha establecido, por decirlo de alguna manera, un acuerdo tácito entre lo que contesta y yo, y a esas horas acostumbro a tener más grabaciones. No creo que sea más que por esto, que por un acuerdo tácito entre ellos, lo que sea, y mi persona. Ellos saben que hasta yo experimento más o menos, quizá esto parezca un poco extraordinario, fantástico, pero es que experimento otras horas de vez en cuando y no tengo los resultados de las primeras horas de la mañana, de las primeras horas de la tarde. ¿Y estos seres que contactan contigo son supuestos difuntos o son otras cosas? ¿Qué opinas tú? Mira, no me gusta poner etiquetas. Yo lo único que puedo decir que lo que hago es contactar con una energía inteligente que contesta mis preguntas, que me advierte de cosas, que me llama por mi nombre, pero yo no me atrevo a decir que sean difuntos, ni mucho menos, porque no debe hacerse esto. Si se hace un estudio serio, no se puede decir que sean difuntos. Es algo inmaterial, es un plano donde existe vida inteligente sin necesidad de cuerpo físico. ¿Y sabes tú si se comunica alguno más, que pueda ser ETs, puedan ser
Bueno, Tschaikowsky, que es un gran físico, fue de los pioneros de la psicofonía en Europa, es doctor en física y es profesor de física jurado de física teórica. En una carta de él que tengo aquí me dice que teóricamente podían venir de 3 sitios, ¿no?, estas voces, mayoritariamente del reino de los difuntos. Luego un tanto por ciento pequeño se presentan como seres superiores que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Y luego hay un tanto por ciento muy pequeño que se titulan a sí mismos como extragalácticos, por decir, seres procedentes de otras galaxias, no de la nuestra. ¿Y es peligroso experimentar TCI? Me refiero si conoces casos de fenómenos tipo poltergeist asociados. Bueno, yo poltergeist prácticamente no los he podido observar, pero sí es peligroso si la persona que experimenta o trabaja no tiene una sólida formación ni un carácter recio, ¿no? Porque si eres excesivamente ingenuo y te crees todo lo que te digan, puedes acabar que si en vez de ser tú que estás experimentando, ellos, entre comillas, estén experimentando contigo. O sea, en vez de ser tú que trabajas con una fenomenología, es esa fenomenología la que trabaja contigo. ¿Y eso me podrías comentar alguna anécdota que te haya ocurrido con alguna voz? Mira, recuerdo hace muchos años ya que estuvimos en una pequeña excursión, unos cuantos que íbamos a hacer experiencias al aire libre, en el campo. Y salió una voz no muy clara que decía, no sé qué, los accidente. Y yo, ¿qué dice accidente? No dice accidente, dice algo más antes. Se ha perdido accidente. ¿Cómo se va a perder un accidente? Bueno, lo dejamos. Y después de comer participa en un grupo de gente joven, 11, 12, 15 años, y el monitor nos vino directamente a nosotros y nos dijo, era un colegio, oiga, ¿no han encontrado ustedes por aquí unos lentes? Porque vos estás jugando un partido de fútbol y uno de los chicos ha perdido los lentes. O sea, ya que se han perdido accidente, después amplificando y escuchándolo bien, no, se han perdido unos lentes, nada de accidente. O sea, fue casi una precondición, de poca valía, pero fue casi una precondición. O sea, en estos casos hay bastante, a veces te mienten, te pronostican algo, sería largo de contar, pronostican algo, y te pronostican algo como si fuera inmediato. Y no, tienen una fecha, claro, primavera, a ser más concreto. Y pasa la primavera, 2, 3, 4, y el fenómeno que te han anunciado no pasa hasta la 5ª primavera, contando desde el momento que te lo advirtieron. Y tú haces una psicofonía protestando diciendo, bueno, ya está bien, me dijiste de primavera, han pasado 4 primaveras, y la contestación es, no dijimos de qué año. O sea, que aquí se ve un claro sentido del humor, ¿no?, hasta cierto punto. En realidad, los experimentadores sobre la psicofonía estamos divididos en 2 grupos. Unos que defienden a ultranza las teorías físicas, puramente físicas, y otros que defienden las animistas, las espirituales, las trascendentales. En realidad puede tener razón las 2 teorías, pero sin embargo la que se está imponiendo son las teorías físicas. Las teorías físicas que vienen a demostrar también posiblemente la trascendencia de las voces. Quisiera que hiciéramos un repaso de las diferentes opiniones que hay sobre las teorías físicas. Vamos a verlo dentro de unos momentos. Desde un principio se formularon diferentes teorías. Una de ellas, que queda prontamente desbancada, era que realmente se trataba de una especie de eco que quedaba impregnado en las paredes del medio ambiente y que era captado por las cámaras. Bueno, esto pronto decayó, puesto que se hubieran cogido palabras sueltas que no hubieran tenido nada que ver a mejor con el experimentador. Sin embargo, normalmente te llaman por tu nombre, te advierten de cosas, te hacen comentarios, te contestan a las preguntas que tú haces. Y si fuera un eco permanente, unas ondas de presión, esto no hubiera ocurrido. Hubieran salido respuestas a tus preguntas totalmente descompensadas. La segunda teoría, que también cayó en desuso, era que podían tratarse de ondas
espurneos de radio que entraban por mediación de los cabezales de la grabadora y ahí quedaban. Pero claro, tiene el mismo problema que el anterior. Si se tratara de ondas de radio, hubiéramos cogido canciones, anuncios, diferentes tipos de locutores, y no ocurre tampoco, vuelve a ser lo mismo. Son contestaciones contundentes a las preguntas que tú haces, que te llaman por tu nombre, que te advierten de hechos venideros, que luego se cumplen por lo normal, y que por lo tanto demuestra ser lo que sea, entre comillas, es inteligente, puesto que razona la pregunta que tú le haces. Y ya por fin luego quedaba, y queda, mejor dicho, la teoría que está cogiendo más fuerza, es que de una manera, realmente no sabemos cómo, contactamos o se contacta con planos de existencia inteligente en los cuales no hace falta un soporte físico. Al menos ellos dicen esto también. Esta es la teoría más actual, la trascendental, la que casi podría decir el 95% de los grandes investigadores defienden o están convencidos de que es ella. Normalmente es curioso que todos los que empezamos a experimentar buscábamos la explicación lógica del fenómeno, y al no encontrar ninguna explicación lógica, puesto que supone un desafío para la ciencia, caímos en el terreno de lo trascendental y con esa idea se está investigando. Prueba de ello son los libros que tengo aquí. Por ejemplo, podemos ver esta obra de Sekonsky. Sekonsky es catedrático de física, pues está jubilado, de física teórica de la Universidad de Maguncia en Alemania. Este libro es realmente una joya. Están todas sus teorías, todas las explicaciones. La lástima es que no esté en castellano y cuesta un poco leerlo. Sekonsky está considerado el número 1 de la investigación, conjuntamente con Otto Koenig, también un alemán, también catedrático de telecomunicaciones. Luego existe otro libro de Carlos Sabat, que es Teoría del Universo Multidimensional. Carlos, aquí lo llamo Carlos porque es buen amigo mío, explica la posibilidad de que en un universo multidimensional puedan existir también multitud de universos que en momentos determinados coaccionan con el nuestro, establecen contacto y que de ahí pueden proceder las voces. Bien, son teorías, sobre esto no hay nada probado. El que sí demostró cosas fue el autor, el físico Tipler, autor de este libro, La física de la inmortalidad, que supuso un verdadero impacto en el mundo de la física, en el mundo de los investigadores. Es un libro de física muy espeso, hay muchísima matemática, alta matemática, cuesta un poco de ser digerido, pero también demuestra la posibilidad de la permanencia del yo consciente y trascendental. Actualmente está Taylor, que es un investigador francés, el cual en su obra El hombre multidisciplinar, El hombre superluminoso, también da una explicación de por qué y de dónde proceden estas voces, que coincide perfectamente con otros investigadores ya menos físicos y más de tipo espiritual o esotérico, como queramos llamarlo. Pero yo creo que lo interesante en este momento es hacer una pequeña experiencia con los aparatos que disponemos. Cuanto más perfeccionados sean los aparatos, más facilidades hay, y desde luego, desde que empezamos a ensayar con simples magnetofones, ahora que ya empleamos potentes ordenadores, los resultados han variado mucho. Actualmente conseguimos grabaciones de voces clarísimas. Yo creo que en el fondo la física es la que tiene que resolver este problema. Desde 1974, en que yo empecé a experimentar con la psicofonía, hasta el momento actual, ha habido una evolución en la técnica de grabación. Se ha perfeccionado. No podemos decir que haya habido un nuevo sistema. No, son de siempre, pero modificados según ha ido avanzando la técnica. En un principio se empleaban los cassettes normal y corrientes que todos conocemos, con las cintas clásicas, pero siempre nos quedaba la duda de que aparte de la psicofonía podían entrar voces espontáneas que nosotros no oímos. También se empleó mucho la grabadora pequeña de bolsillo, sobre todo para experimentar en el campo, con ciencias del campo. Luego vino sustituida por
la grabadora digital, que dio muy buenos resultados y sigue dando. Todo esto se sigue empleando en la actualidad. Pero siempre quedaba el resquemor de que pudieran entrar voces exteriores, que nosotros no percibimos, por ser subsónicas o hipersónicas, quedaba ese peligro. Y entonces se empezó a trabajar con radio analógica o con radio digital, usando la portadora, la onda hertziana, como base sonora para que se modulara la psicofonía. Luego esto se ha perfeccionado también, aparte de utilizar una radio digital de buena calidad. Luego se ha venido empleando tal, y se está empleando actualmente, cuando nosotros tenemos un emisor de frecuencia y podemos seleccionar una frecuencia no sobre una emisora de radio, sino generada nosotros, por lo cual pues también es muy difícil, más difícil todavía, por no decir imposible, que entren voces de radioaficionados, porque sabemos y localizamos perfectamente las frecuencias. Vamos a hacer un ensayo demostrativo con una radio digital en una frecuencia determinada, elevada. Esta entra directamente, la onda de la radio entra directamente en el ordenador, como demostraremos. Ahora está conectada y ponemos en marcha. Esto que sale aquí es nada más ni nada menos que la frecuencia de radio, la voz de un locutor X. En este caso quiero que vean ustedes una cosa, que aunque yo dé palmadas fuertes, en la pantalla no se refleja absolutamente nada. Si conecto el micrófono, aquí vemos mis palmadas. Esta es una prueba acústica para demostrar que si no hay micrófono no puede entrar ningún ruido del exterior. Ahora estamos grabando, grabaremos X tiempo, un minuto y medio, a ver si grabamos algo. Captamos una voz paranormal. Van a oír ustedes ahora la frecuencia, mejor dicho, la radio que hemos localizado. Bundesministerin Elisabeth Ehre kündigte an, dass der Staat dem Spruch eines Schiedsgerichtes wie zuvor angekündigt folgen und 6 Gemälde von Gustav Klimt, der Adeline Bauer 1 und 2 aus dem Jahre 1907 und 1912 ebenso die anderen Gemälde waren sie ursprünglich im Bericht von Ferdinand Bloch, dem Ehemann der Porträtierten. Doch der jüdische Geschäftsmann wurde 1938 von den Nazis enteignet und floh in die Schweiz, wo er 1946 starb. In dem Rechtsstreit ging es vor allem um die Eigentumsverhältnisse, weil Adele Bloch-Bauer, die von 1925 gestorben war, in ihrem Testament den Ehemann gebeten hatte, die grafischen Bilder der österreichischen Galerie Belvedere zu vermachen. Ein Motto, den die österreichischen Behörden im Gegensatz zu amerikanischen Gerichten... Es curioso observar, y es muy interesante, que sobre la voz de un locutor, en un momento determinado deja de oírse y aparece una voz en castellano o en catalán, o en el idioma que nosotros entendemos, femenina sobre un locutor, o bien viceversa, sobre una locutora desaparece la voz de la locutora y aparece una voz en castellano, pero de hombre. Esto es una garantía de que no es una interferencia. Ya no dentro del laboratorio donde experimentamos, sino del exterior. Bueno, ahora hemos grabado 2 minutos. Paramos la grabación, elimino la radio también, se deja una cola limpia siempre, y aquí tenemos todo lo que hemos obtenido de grabación. Ahora se procederá a la búsqueda, ensanchando la onda de una posible psicofonía. Bien, aquí en pantalla tenemos 1 minuto y medio de grabación, y en esta grabación hemos localizado un punto en el cual hay una palabra en castellano. Quiero advertir que esta palabra no quiere decir que sea una psicofonía o una grabación paranormal, puesto que en los idiomas, y a mí me ha pasado en ocasiones, lo he podido comprobar, con el alemán incluso, y con el búlgaro, hay palabras que acústica o fonéticamente, mejor dicho, pueden confundirse con una palabra en castellano. Aquí lo que interesa es demostrar
que el tono de voz de la locutora, tono y timbre, y el tono y timbre de la grabación en castellano es totalmente diferente. Vamos a ampliarla. Vamos a escucharlo una primera vez. Vamos a ampliarla otra vez más. Aquí hay una voz netamente en castellano que dice la ayuda. Interesa hacer resaltar que observen ustedes la diferencia que hay entre la voz de la locutora y la voz en castellano. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Por ejemplo, fíjense, esta es la voz en alemán y esta es la en castellano. Y ahora un poquito más para que lo vean, una prueba. Son idiomas totalmente, bueno, mejor dicho, tono y timbre totalmente diferente. Pero vuelvo a repetir, esto no es demostración de que se trate de una grabación paranormal, a no ser por esa diferencia de tono y timbre. No podemos decir que una psicofonía, una grabación es paranormal, si al menos no está formada por 4, 5 o 6 palabras que formen una frase con un sentido. Indudablemente existen programas informáticos para el análisis de los fonemas, pero por desgracia, aquellos programas de los cuales disponemos nosotros no son suficientes para poder afirmar si una voz es paranormal o no es paranormal, como por ejemplo si se distinguen o no se distinguen los golpes del glotis. Nosotros tenemos alguno que puede darnos alguna idea, pero no podemos certificar nada. Tenemos un programa, tenemos una imagen de la misma grabación anterior en 3 dimensiones, que podemos estudiar desde diferentes ángulos. Pero, vuelvo a repetir, las observaciones que podemos ver y por tanto las deducciones no nos merecen garantía para poder certificarlo. De existir existen programas, pero no disponemos de ellos, repito. Nos puede dar una idea, sí, esto nos puede dar una idea que para nosotros particularmente puede ser válida, pero no para el público en general y para los investigadores. En esta otra imagen tenemos otro capítulo de estudio, que es la onda fundamental y el espectrograma. Bueno, nos sucede exactamente lo mismo que la anterior, en la tridimensional. Parece, o nos parece, perdón, observar ciertas diferencias, pero ocurre lo mismo. No son lo suficientemente claras para poder distinguir entre una voz paranormal o anómala y una voz normal y corriente. Lo que sí es cierto, que operando con diferentes sistemas y diferentes metódicas analíticas, vamos acumulando una serie de pequeños detalles que al final nos pueden llegar a una conclusión. Esta es la misma grabación que hemos mostrado al principio. Radio, porque están hechas a través de voz hertziana. Una vez estaba yo aquí sentado, mientras estaba grabando, pensando que cuál sería el camino para obtener las mejores grabaciones. Y una voz muy dulce comenta: hay clara senda. En una ocasión obtuve una grabación en una onda muy precisa y se me olvidó anotarla. Entonces tuve que empezar a buscar desde el punto de partida y una voz muy parecida a la anterior me comenta: en poco a poco has venido. Poco a poco has venido.
Et pourquoi venez-vous? Et pourquoi venez-vous? Yo me mostré alegre y vuelve la misma voz, o creo que es la misma voz, si no es muy parecida, me dice, si quieres, ya volveremos, anímate. Die Regierung will dem Unternehmen eine Die Regierung will dem Unternehmen eine Die Regierung will dem Unternehmen eine Una vez tuve un desafío de unas personas que quisieron comprobar la realidad de este fenómeno. Pero a mí se me ocurrió preguntar antes, psicofónicamente, en soledad, si era conveniente que les hiciera venir. Y una voz un tanto imperiosa me dice, venid todos una tarde. den historischen Netzansicht. Den historischen Netzansicht. Den historischen Netzansicht. Acostumbro a tosigarlos a preguntas y a inventarme experimentación un poco complicada, ¿no? En cierta ocasión yo planeé una experiencia un poco difícil y sale grabada las siguientes palabras. Una voz dice, lo hace Darnell, y otra comenta, normal y corriente. La désarmée, normale communauté. La désarmée, normale communauté. Una de mis preguntas asiduas, como muchos investigadores o experimentadores, siempre intentamos saber si realmente estas voces son una manifestación de una vida sin cuerpo físico, sin soporte físico. Se ve que ya hartos de escucharme la misma cantinela, me contestan, ¿qué pelma? Sí, señor. Vamos a escuchar a una en la cual yo preguntaba en qué estado se encuentran. Y me contestan que consciente. Primero sale mi voz. Quisiera me dijerais cuál es vuestro estado. Concrete. 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 En una ocasión me sale una voz femenina que dice hospital, muerta. Y seguidamente, a continuación, unos segundos o unas décimas de segundo de diferencia, otra voz me dice tu mejor amiga. Bueno, estas son todas inclusiones psicofónicas obtenidas vía radio, una radio digital, sin entrada de micrófono en ninguna clase. Sinesio, ¿podrías decirme en realidad qué son las psicofonías? Bueno, en realidad, decirte la psicofonía qué es, sí y no. Yo puedo decirte que la psicofonía es aquel sistema por el cual captamos voces que no sabemos de dónde vienen. Voces que nos llaman por nuestro nombre, que nos hacen preguntas, que nos advierten de acontecimientos, muy amables generalmente, pero decirte qué es lo que provoca la psicofonía, qué es lo que nos contesta, no me atrevo a poner todavía etiqueta, ni yo ni nadie que trabaje en una metódica seria. Hay mucha gente que dice, y es la teoría más abundante, que si pertenece a otros planos de vida, donde, repito, hay una vida sin necesidad de soporte físico. Pero estas voces, ¿qué son realmente? No lo sabemos. Mira, hay tres teorías. Hay personas que aceptan plenamente que pueden ser voces de difuntos. Bien, es la hipótesis de trabajo. Otra, que realmente son seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Podemos llamarlos seres superiores, como quieras llamarlos. Y otras que pueden ser, digamos así, seres de otras dimensiones o de otras galaxias. Bueno, esta última yo no la acepto prácticamente por la experiencia. Yo personalmente opino que conectamos con un plano de existencia inteligente sin necesidad de cuerpo físico. Ahora, en este plano de existencia pueden haber seres mitológicos tipo hadas, elementales, restos anímicos, almas,
No creo que haya nadie que sea capaz todavía de confirmar cuál es la verdadera naturaleza de lo que produce la psicofonía. Pero el hecho está sobradamente probado y constatado de que es una realidad. ¿Y para oír estas voces hace falta tener alguna facultad especial o algo? Pues, bueno, hay que tener una facultad así muy importante, que es paciencia, paciencia y más paciencia. Hay personas que sin saber por qué, a la primera o segundo ensayo, pues ya tienen sus grabaciones. Y otras que se pasan semanas trabajando, insistiendo y no obtienen nada. ¿Qué es lo que nos haría falta? ¿Qué material es necesario para poder llegar Bueno, a...? hay dos sistemas. El sistema antiguo de un magnetofón y un micrófono de buena calidad, eso ha pasado a la historia porque, claro está, un micrófono no solamente capta nuestra voz y las voces psicofónicas, sino que pueden entrar voces o ruidos del exterior que nosotros no percibimos porque nuestro pabellón auditivo es estrecho y que en cambio el micrófono lo capta. Esto ha conducido a muchos errores y a interpretar muchos ruidos o voces lejanas como auténticas psicofonías. Hoy se opera de otra manera, hoy se opera con ordenador y con una radio digital donde tú localizas una frecuencia, una onda blanca y conectas directamente la salida de la radio con cable a la entrada del ordenador. No hay micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar grabando psicofonía en plena verbena o en pleno baile y allí no entra absolutamente ningún ruido. Y si entra algo, si aparece una voz que hace algún comentario sobre el lugar en el que estamos, indudablemente es una grabación paranormal. El sistema que yo le llamo transradio, porque es a través de la radio, es el que está obteniéndose mejores resultados. Por ejemplo, acústicamente puedes obtener psicofonías de 3, 4 palabras, muy raramente, normalmente es 1 o 2. Y por el sistema de la transradio conseguimos frases de 7, 8 y 9 palabras. Y además casi se puede establecer un pequeño diálogo entre la psicofonía y el experimentador. En general, ¿qué es lo que comunican o qué es lo que necesitan transmitir estas voces? Bueno, hay dos tipos de operar. Hay lo que llamamos psicofonía espontánea, que lo dejas en marcha y no haces ninguna pregunta, y te puede entrar y te puede decir a ti, ahora Marimar, ¿cómo estás hoy? Por ejemplo, ¿no? El susto te lo pegaría, desde luego. Pero no se acostumbra a trabajar de esta manera, se acostumbra, al menos los que seguimos una pauta, es hacer un cuestionario de preguntas que una vez contestadas, pues te den luz en algún terreno. Entonces siempre es un cuestionario de preguntas, ya no la típica pregunta de ¿quién sois? ¿Dónde estáis? Esto ya ha pasado de moda, ¿no? Ya sabemos que nos van a contestar. Entonces hay cuestionarios de preguntas más profundos, sobre todo si hay una pregunta una persona que se identifica y dice soy fulano de tal, entonces hacer preguntas que tiendan a identificar que esa persona es ella realmente. Claro, se llega a las grandes conclusiones. Y además luego está la metódica analítica de las vocales y que también se identifican voces. O sea que yo interiormente puedo aceptar que se trata de almas, por decir de alguna manera. No es la palabra que no me gusta utilizar, diríamos que son realmente psicoenergías en personas y normalmente el 80% dicen serlo. Ahora hay un tanto por ciento más pequeño, un tanto por ciento de un 10%, y dice que son seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Aquí la cultura, la cultura sobre todo, la inteligencia también, y la formación sociocultural de la persona, unos dirán que son ángeles de la guarda, otros que sí son espíritus guías, otros sí son astrales, en fin, como astrales se presentan varios. Y luego hay un tanto por ciento más pequeño, con lo cual yo no comulgo, que habla de que pueden ser seres extradimensionales, o mejor dicho, seres que vienen de otros sistemas de dimensiones. Porque hoy sabemos que existen los universos tangenciales o universos paralelos a los nuestros y a lo mejor de ahí puede llegar a pasarnos. Pero vamos, esto ya tiende más a la ciencia ficción. ¿Podríamos nosotros ponernos en contacto con alguien, aunque ya no esté aquí, que ha muerto? O sea, que tú voluntariamente dices, mira, yo quiero poner en contacto con una persona
aunque ha muerto, ¿yo puedo conseguirlo o no? ¿Solamente puedes conseguir oír voces de aquellas voces que se presentan? No, tú puedes, yo no lo hago porque no es mi manera de trabajar, pero yo sé que hay gente que invoca a personas difuntas y dice que han obtenido contestaciones. Yo no invoco, yo no voy por ese terreno, no quiero hacer un espiritismo cientificado, pero eso no quiere decir que a veces se me presenten voces que me dicen, en la tierra fui tu amigo y este es mi nombre. Esto ocurre, pero yo me quedo sorprendido. Pero no llamo yo a ningún difunto, porque además considero que es poco ético y que debe huirse de las cosas tremebundas. Es como el hecho de que muchas personas en un principio van a hacer psicofonías solo cementerios. Es una chorrada como una casa, porque allí ya no hay nada más que restos materiales, carbonato cálcico, fosfatos, etcétera, etcétera, un montón de minerales. Si hay algo perdurable ya no está allí. Y entonces la mayoría de las psicofonías que vais a, bueno, mayoría, no todas las psicofonías que vamos a demostrar en este pequeño trabajo son obtenidas en un laboratorio con un ordenador, no hace falta ir por ahí dando tubos. La experimentación de campo, si no es algo muy concreto, no se hace ya. Al menos yo no lo hago, yo hace años que hago experimentación de campo. ¿Y estas voces te han pedido que hagas alguna cosa o simplemente te dejan pues unas frases y algunos comentarios? No, a veces te piden, por ejemplo, hay una zona de la banda electromagnética que salen voces que se quejan de sácame de aquí, un poco angustioso, ¿no? Por favor, sácame de aquí. Otras, qué negro es, no veo nada. Y además es la zona del olvido, como llamo yo, porque nunca saben quiénes son, ni dónde están, ni cómo se llaman, no saben si están vivos, si están muertos. Es la zona del olvido, que coincide con la obra del médico, el doctor Moody, aquí vida antes de la vida, o vida después de la vida, que él habla que los contactos que ha tenido con personas que han sufrido experiencias al borde de la muerte, muchas de ellas relatan que hay una zona gris, donde se ve deambular, esto lo dice él, deambular cabizbajos a unas entidades o seres humanos, pensativos, como desligados. Bueno, posiblemente esto que él llama la zona gris es lo que yo llamo la zona del olvido, que llamo yo y todos los investigadores que sintonizan con esta longitud de onda baja, donde siempre ocurre lo mismo. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? No saben nada, andan en un total despiste. ¿Se les puede ayudar o simplemente a veces no puedes sí que hacer piden nada? ayuda, mira, sácame de aquí, ayúdame. Bueno, ¿y cómo os puedo ayudar? Oraciones. Pero una muy graciosa que me dijo oraciones, pero no bla 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 bla, oraciones del corazón, me dijeron. En fin, es un mundo misterioso, terriblemente misterioso, maravillosamente misterioso, porque como decía Einstein, el que no siente la llamada del misterio es que ya está muerto. Después esto es exactamente lo mismo. Necesario tener una dosis de paciencia para lo que estamos haciendo ahora, que es la psicoimagen, o sea, es hacer visible lo que no es visible. También se requiere una gran dosis de paciencia. Si no, que se lo pregunten a Marianne, que lleva años trabajando a diario. Una de las primeras que hay que buscar es el campo de visión, donde se forman las líneas o campos optoeléctrico-magnéticos, que es donde se manifiesta la imagen, el rostro que acostumbra salir o que puede salir más o menos perfectamente. Se filma un minuto, por ejemplo, que son luego una gran dosis de paciencia para revisar fotograma por fotograma, teniendo en cuenta que cada segundo son 25 imágenes, pues imaginaros un minuto. Hace falta dedicar horas, solamente para revisar un minuto de grabación. Esta línea de fuerza, este flameado que digo yo, es donde se forma la imagen. Ha filmado un minuto ya. Ya filmado. Y ahora viene la paciencia de ver fotograma por fotograma. Hay que producir el palo de imagen.
Esta es la técnica, sencilla, laboriosa y paciente. Un ratito cada día. Sí, claro, es lógico. Porque tú no ves de un tirón todo lo que has filmado, ¿verdad? No, pasaría horas. Te pasarías horas. En un campo neutro. Sí. Luego, cuando encuentro una imagen, la fotografío. Realmente pueden salir imágenes que pueden ser efecto de la casualidad, o sea, un efecto casual, pero otras no. Y se nota cuando ese efecto es casual o está producido por una causa, podemos decir, trascendental. Es mucho más difícil obtener imágenes que psicofonías. La psicofonía es mucho más abundante. No corres, ¿eh? A ver, una más. Aquí hay una, mira, pequeñita. Mira, ahí la tienes mucho mejor. Dos ojos grandes. En la frente tiene una marca que no... Sí, es bonita, ¿eh? Es un trifásico. Y aquí también se la ve. Y aquí se ve mejor, un poco más Aquí pequeñito. también se ve. Y han salido más, ¿eh? De este tipo. No parecen humanos estos. No. Sí que se ve el curso de la formación de la mejilla. Hace tiempo ya que te salen estas caras raras, ¿verdad? Sí, curioso, ¿eh? Y a veces salen con más abundancia. Ten cuidado que quede bien la entrada, sobre todo. No lees, ¿verdad? Pero te veo delante, como hacen la televisión.